Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal el ánimo para la última clase de nuestro módulo del año? Estamos cerrando ya en la etapa final, la recta final, como se dice generalmente. ¿Cómo están de ánimo? Bien, profe. Qué bueno. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucy? Bien, profe. Recién tuve un examen, terminé reciencito y tengo otra vez esta oportunidad de participar de nuevo en el curso, porque de eso tenía miedo, pero muy rápido fue el examen, así que ya estoy otra vez. Qué bueno, me pones súper contento. Sí, gracias. Bueno, antes que continuemos, yo quisiera volver a tocar un poquitito algunos aspectos de las dos actividades, ¿sí? Y darles la tranquilidad de que puedan entregar hasta este fin de semana a aquellas personas que no pudieron terminar, porque varias personas me están escribiendo un poco preocupadas, entonces vamos hasta el domingo, ¿ok? Para la gente que no pudo entregar todavía. Entonces, solamente para dejar en claro cuáles son las actividades. Tenemos una primera actividad. Vamos a ponerle, entonces, la primera parte, ¿sí? Primera parte es la elaboración de que era un examen, ¿verdad? Aquí entonces vamos a elaboración de un examen, ¿sí? Bien. Las cosas importantes están todas en nuestra guía didáctica. Tenemos que ir a mirar en la guía didáctica, está muy bien especificado, pero hay ciertas cosas que en la generalidad tenemos que tener en cuenta. Primero, tenemos que trabajar toda la parte de identificación. Acuérdense, por favor, de esto. Explicar bien de qué carrera es, ¿sí? Eh, a qué disciplina pertenece y sobre todo si es semestral, a qué semestre o si es anual, a qué año. ¿Sí? Hay que ubicar muy bien cuáles son. Hola Juan Francisco. Los datos de la asignatura de la cual vamos a desarrollar el examen. ¿Ok? Bien. Otra cosa importante al terminar la identificación es trabajar la variedad de reactivos, ¿sí? Para eso debemos ir a mirar la presentación que tenemos en el aula de nuestro módulo, donde están los reactivos y algunos ejemplos. Recordemos que ahí tenemos la manera de enunciar correcta, tenemos también algunos ejemplos, tenemos lo que no tenemos que hacer, tenemos la manera de puntuar, ¿qué más tenemos ahí? Y eso está por tipo de reactivo, ¿verdad? Por lo menos 5 en cuanto a variedad, ¿sí? Entonces, verdadero o falso, entonces selección múltiple de respuesta única, entonces selección múltiple de respuesta más correcta, también parea, encuentra la palabra perdida y por supuesto desarrolla. Y aquí en desarrolla yo quiero hacer hincapié que cuando van a trabajar el ítem desarrolla, acuérdense por favor de poner los indicadores con sus puntajes, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de los otros reactivos, cada reactivo sabemos que para cada respuesta correcta va un punto. Eso también hay que especificar en el ejercicio. Pero si trabajamos con desarrolla, entonces tenemos que buscar los criterios que queremos evaluar, ¿sí? Eso es importante que pongamos ahí. En cuanto a variedad de reactivos. Otra cosa importante que tiene que tener el trabajo son las capacidades
basadas en los objetivos que se van a medir. Eso pueden poner al inicio o pueden poner al final del, eh, del examen, ¿sí? Entonces, otra cosa importante aquí es que tienen que especificar el tiempo que va a estar disponible para poder desarrollar ese examen. Obviamente, es importante que ustedes planifiquen el tiempo. No pueden poner, por ejemplo, un examen para 1 hora y tienen 3 preguntas, ¿sí? Eso tenemos que ir adecuando. Traten de ubicarse en la institución donde están enseñando, y si no están enseñando actualmente todavía, entonces piensen en la institución en la cual ustedes cursaron, eh, y acuérdense de cuánto tiempo es lo que lleva un examen. Generalmente un examen suelen ser 2 horas cátedras mínimamente. Eso entonces tiene que estar acorde, entonces, los ejercicios con los objetivos y las capacidades que queremos medir, y el tiempo tiene que estar en relación a la cantidad de ejercicios que les ponemos y también al tipo de reactivo que ponemos. Obviamente, un reactivo que diga desarrolla lleva más tiempo que un reactivo en donde simplemente tengo que reconocer como verdadero o falso un enunciado. Entonces, en ese sentido, por favor, traten de hacerlo de forma coherente. Bueno, esto en cuanto a la primera parte. Entonces, aquí quiero parar y quiero escuchar si es que alguno de ustedes tuvo algún inconveniente. Si es que quieren volver a plantear, pueden entrar nuevamente en la tarea. Van a ver que hay un botoncito que dice editar y les permite borrar el archivo que entregaron y alzar uno nuevo, ¿sí? Eso no está cerrado, eso va a estar habilitado hasta el día domingo para aquellas personas que eventualmente quieran mejorar, y siempre a la luz de nuestra guía didáctica que tenemos, ya hemos mostrado eso, la guía didáctica de la primera parte, ¿sí? Debajo de la guía didáctica de la primera parte, entonces está el sitio de entrega para la primera parte de nuestro trabajo. Entonces, estos dos trabajos, tanto la primera parte como la segunda parte, constituyen la evaluación final. No vamos a tener un examen final, vamos a tener la corrección de estos trabajos, ¿sí? Para la gente que preguntó, los módulos anteriores, ustedes saben que este es un curso acelerado en el sentido de que estamos llevando varios módulos, tenemos muchas cohortes de alumnos y entonces todavía no nos hemos sentado a calificar y a descargar la planilla. Entonces todavía no estamos teniendo la calificación. Yo creo que la semana que viene vamos a estar presentando ya la calificación de cada uno de los módulos, y por lo menos de mi parte, dentro de cada módulo va a haber un recurso que se llama calificación del módulo, donde ustedes van a poder ver qué calificación es la que van a llevar para ese módulo, ¿sí? ¿Dudas sobre la primera parte de la tarea de nuestro módulo de evaluación? Bueno, entonces vamos a la segunda parte. Y la segunda parte es un poquitito más complejo. Y aquí sí hubo un poco de confusión, entonces es bueno que hagamos esto y sobre todo que ustedes tengan la tranquilidad de que yo voy a extender un poquitito más el plazo de presentación para que puedan alcanzar el mayor puntaje posible, ¿sí? Yo no quiero que se haga por hacer, nomás quiero que se aproveche y que tengan el mejor desempeño posible en esta, en todos los módulos, ¿ok? Entonces, en esta actividad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En esta actividad
vamos a realizar una guía didáctica. Una guía didáctica, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en esa guía didáctica? En esa guía didáctica vamos a proponer 3 estrategias. Tenemos que entender cuál es la diferencia entre estrategias y actividades. Una estrategia y una actividad para los 3 momentos didácticos. Puede ser de una asignatura o puede ser de un módulo, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es los momentos didácticos, ¿sí? Entonces, estos momentos didácticos yo les sugiero que hagan como para un módulo o para una, puede ser para una unidad, ¿ok? Entonces, dentro de estos momentos didácticos, ¿qué es lo que se va a hacer? Se van a seleccionar actividades para la evaluación. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuántos momentos didácticos hay? 3. Entonces, eso quiere decir que mínimamente yo tengo que desarrollar mínimamente 3 actividades, ¿verdad? Una actividad evaluativa para el inicio, una actividad evaluativa para el desarrollo y una actividad evaluativa para el cierre. En cuanto al inicio, ¿qué tipo de evaluación podemos hacer? Eso ya lo discutimos. Podemos hacer una evaluación diagnóstica y podemos, por ejemplo, elegir una actividad, ¿sí? Entonces, la estrategia va a ser una evaluación diagnóstica y la actividad va a ser cómo voy a hacer esa evaluación diagnóstica. Entonces, yo puedo proponer, por ejemplo, elaborar un mapa mental porque va a ser, presenta un tema y el alumno puede hacer un mapa mental de los temas nuevos que está revisando. O puedo hacer, por ejemplo, una lluvia de ideas, o puedo hacer un pequeño esquema. O sea, vayamos pensando qué actividades podemos utilizar para una evaluación diagnóstica. ¿Cuándo aplicamos la evaluación diagnóstica? Al inicio, primer momento didáctico. Segundo momento didáctico, el desarrollo. ¿Qué tipo de evaluación podemos aplicar aquí? Podemos aplicar una evaluación formativa o podemos aplicar una evaluación sumativa, ¿sí? O sea, nosotros ya presentamos el tema y vamos a profundizar en el tema. Un ejemplo que aquí podría ponerles sería un formulario, un examen de Google donde ustedes puedan poner preguntas autocorregidas y de esa manera puedan determinar cuáles son los temas en donde más necesitan volver a retocar y cuáles son los temas que ya están bien y ya no hay problema porque evidentemente ya lo manejan bien, ¿sí? Ese puede ser un ejemplo. Hay varios otros ejemplos. Ustedes tienen la libertad de elegir qué actividad pueden hacer. Por ejemplo, aquí podemos proponer la elaboración de un proyecto de intervención, ¿verdad? La elaboración, ¿verdad? O podemos proponer a ver qué más, para afianzar o para desarrollar algo, podemos aplicar, por ejemplo, la estrategia del Flipped Classroom. ¿Qué más? Aquí podríamos hacer debates, ¿verdad? Y por último, el
siguiente momento didáctico que tenemos que tener en cuenta va a ser el cierre. Y aquí nuevamente vamos a determinar si mi evaluación va a ser formativa o sumativa. Y al ser una evaluación de cierre, entonces saber elegir muy bien qué tipo de actividades. Entonces, por ejemplo, realizar eh, como que se dice, un ensayo, ¿verdad? Una monografía, un artículo científico. Entonces, algo que permita ya eh, ver y sobre todo recordarles que este momento se suele utilizar para hacer una evaluación sumativa y que todo ese proceso que hicimos pueda consolidarse en puntaje para el alumno en el momento de evaluar. Hasta aquí, entonces, entender que la segunda parte es una guía de varias actividades, porque de repente algunas personas me dijeron, profe, en la segunda parte puedo poner un trabajo práctico, y sí, puedes poner un trabajo práctico, pero esa es una actividad. Repito que aquí deben existir 3 actividades y esas actividades tienen que estar en concordancia con los 3 momentos didácticos de los que hablamos. Para ello, ustedes pueden ir a nuestro módulo de actividades del aprendizaje y ahí pueden ver los tipos de actividades sugeridas. Hay una presentación que pueden ver y pueden tener en cuenta para, ahí está, por ejemplo, para la introducción se sugiere tal cosa, para el desarrollo se sugiere tal cosa, para el cierre se sugiere tal cosa, está inclusive con un cuadro de ventajas y desventajas. Yo les sugiero que vuelvan a mirar esa presentación, no les digo para que vuelvan a ver toda la clase, porque no hay tiempo, pero sí, con esa presentación les puede ver esa presentación les puede servir de ayuda para volver a recordar qué tipo de actividades podemos hacer en estos momentos. Entonces, preguntas sobre los momentos didácticos. Perdón, sobre la segunda parte, basado en los momentos didácticos. Adelante. Buenas noches, profe, ¿qué tal? Bien. Tengo una consulta con respecto al conjunto de las actividades. ¿Sería Sí, una rúbrica por cada actividad nuevamente? podrían, sí. Podría ser una rúbrica bien simple. Ujú. Donde, porque en la rúbrica vos podés ya descargar los criterios y ahí ya con la rúbrica ya vemos qué es lo que vos le estás pidiendo al alumno. Entonces una rúbrica es muy útil porque ya permite mirar un poco el formato en el que pedís y permite ver los indicadores con los que vas a evaluar. Entonces, por ejemplo, una rúbrica en el primer momento de un mapa mental, ¿no? Luego en el desarrollo, otra rúbrica. Porque me es más sencillo así, porque si sería una rúbrica sola para los 3 momentos, creo que sería muy No, complejo no, distribuir. no, no. De hecho, que cada actividad tiene que tener su propia rúbrica. A no ser de que exista una rúbrica que vos uses para, por ejemplo, todos los mapas conceptuales, pero aquí un poco la idea, Víctor, es que se varíe. O sea, no hacer una misma actividad en los 3 momentos. Entonces, en ese sentido, yo les animo también a que trabajen con la inteligencia artificial para elaborar sus propias rúbricas. Hablen ahí, vuelvan a ver esa en nuestra clase donde les mostré cómo hacer las rúbricas y practiquen para elaborar sus rúbricas, incluyéndole ustedes la actividad que van a hacer y qué indicadores quieren desarrollar. Inclusive ahí pueden ver las escalas y todo, ¿verdad? Entonces, les animo a que eh, investiguen y que puedan eh, ser curiosos, ¿sí? Pero les recomiendo que se elabore una rúbrica para cada actividad, por separado en todo caso. Muchas gracias, profe. Dale, Víctor. ¿Alguien más? Bueno, entonces yo quisiera
les invito a que puedan rellenar esta evaluación y ir conversando un poquitito. Yo quiero hacer una especie de cierre luego de ir aclarando las dudas de hoy, pero sobre todo por una cuestión de calidad. Para mí es sumamente importante que ustedes puedan decir y que eso quede en un documento y mirar un poquitito algunos criterios que estuve viendo ahora de compartir, ¿verdad? Y eso quería compartir qué es lo que les estoy pidiendo. Entonces, mirar un poquito lo que les voy a pedir para completar. Y en la medida que vaya yo leyendo, ustedes pueden ir completando sin problema. Bueno, entonces, esta es una evaluación al docente. O sea, que el día del examen lo que vamos a hacer, en vez de que el docente le evalúe a ustedes le van a evaluar al docente. ¿Por qué esta evaluación? Esta es una evaluación sumamente importante porque me va a permitir ajustar algunas cosas de lo que yo creo que estoy haciendo bien y por ahí puede ser que no. Entonces es sumamente importante que ustedes puedan aquí expresarse. Por eso tienen preguntas que están cerradas y al final sí tienen un planteamiento abierto donde pueden explayarse. Entonces, el primer tema es responder si el docente demuestra dominio del tema que imparte. Y vamos a usar una escala Likert. En esta escala Likert ponemos del 1 al 5 si estoy totalmente en desacuerdo, o sea, si yo considero que mi profesor no maneja el tema, entonces pongo 1. Y voy aumentando y 5 sería que estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? El segundo tema es si resuelve adecuadamente las preguntas y dudas de los estudiantes. Voy a poner esto en la versión ahí, como ustedes van a recibir, ¿ok? Si resuelve las dudas y preguntas. Esto en cuanto a las eventuales dudas que ustedes puedan tener, tanto en clase como fuera de clase, si es que, por ejemplo, se les respondió a tiempo en el WhatsApp, o por ahí tuvieron algún tipo de inconveniente, y entonces si en tiempo y en forma se pudo dar respuesta a esas dudas. Esto es lo que, y otra vez la Likert, ¿verdad? De totalmente en desacuerdo el 1 y muy de acuerdo el 5. Otro tema que les voy a pedir es el uso de la tecnología. Yo mandé el link voy a mandar en el WhatsApp, ¿sí? También voy a mandar en el WhatsApp para que puedan ver por ahí un ratitito. Porque yo mandé acá en la clase, pero sé que hay algunas personas que tienen dificultad con el chat, así que voy a mandar igualmente en el WhatsApp. Ahí sería. Ahí está. En el WhatsApp pueden entrar a mirar, ¿ok? Bueno, sigamos mirando. Entonces, uso de apoyos tecnológicos. Pero no solamente si se usa o no se usa, sino si realmente es nuevo, es creativo, es innovador el uso que se le dio a la tecnología. Todas las aplicaciones, las páginas que sugerimos, entonces eso es muy, muy importante porque acuérdense que nos tocó el módulo de multimedios didácticos, entonces este punto es sumamente importante, otra vez con el Likert, ¿verdad? Del 1 al 5, de la misma manera, siempre va a tener esta lógica de menor a mayor, ¿sí? 1 totalmente en desacuerdo, 5 totalmente de acuerdo. También referente al uso de recursos didácticos,
casos, ejemplos, si facilitó el aprendizaje o les confundió más, que puede ser, ¿verdad? ¿Dónde sabemos? ¿Cómo les sirvió esas analogías que por ahí pudimos compartir un poquitito en clase? También si es que se actualizaron contenidos de acuerdo a los últimos avances, por ahí si es que salieron aplicaciones nuevas o quizá ustedes pidieron algo que no estaba previsto y si eso fue actualizado en cuanto a los elementos y los temas, siguiendo un poco este avance vertiginoso de los temas y aplicaciones que existen, ¿verdad? Esto es en general para los tres módulos. Sí se fomentó la investigación por cuenta propia o la ampliación de lo que dimos en clase. Si las actividades que se propusieron les permitió a ustedes probar, indagar, mirar un poco en otro lugar, buscar, practicar con la misma lógica de la escala de Likert, ¿sí? Del 1 al 5. Y bueno, después también en cuanto al equipo tecnológico, esto que nosotros estamos usando actualmente, si consideran que funcionó bien el tema de la plataforma, si se grabaron todas las clases, de mis módulos les estoy pidiendo, ¿sí? Si eso les apoyó, si funcionó todo bien, si de repente hubo problemas de conexión, todo eso tendrían que tener en cuenta en este ítem en particular. Equipo tecnológico y materiales que funcionaron de forma correcta. Eso implica poder entrar al aula, tener acceso, poder entregar, de repente que la plataforma esté activa para poder entregar en tiempo y en forma las actividades y poder conectarse, obviamente, a las clases. Eso es algo importante. Y pregunta también si la utilización de estos recursos elegidos, porque ustedes saben que hay una enorme cantidad de recursos, favorece el aprendizaje, ¿sí? Con la misma lógica. O puede ser que a ustedes no les interesó, que no les sirvió de nada, también eso es totalmente factible. El siguiente sería si se promovió el desarrollo de habilidades de pensamiento, de análisis, con todo lo que hicimos. Si dio tiempo a poder masticar y digerir de repente, los recursos, los ejemplos, si se dio el tiempo suficiente para llegar a los objetivos de cada uno de los módulos que estuvimos desarrollando. Siempre con la misma lógica de la escala de Likert, del 1 al 5, teniendo en cuenta que el 1 es no estar de acuerdo totalmente. Otra cosa también importante aquí que necesito medir es si ustedes consideran que los ejemplos, las actividades que realizamos son coherentes con los temas que desarrollamos. Porque de repente puede ser que por un lado estamos desarrollando una teoría y por otro lado las actividades prácticas se van hacia otro lugar remoto. Entonces aquí un poco estoy preguntando la coherencia de acuerdo a los temas que en algún momento desarrollamos, ¿verdad? Entonces acá hay que hacer un paralelo entre lo que desarrollamos y las actividades, o sea, que los temas desarrollados y las actividades prácticas o ejemplos. Y bueno, después tienen acá un cuadrito que es ver un poco en cuanto a la gestión docente. Cada uno de estos criterios o de estos ítems solamente pueden responder de una sola forma, o excelente o bueno o pobre. Por ejemplo, si creo que los recursos tecnológicos se utilizaron más o menos, entonces puedo poner bueno, ¿sí? Si los recursos didácticos estuvieron muy buenos, excelente, acá, ¿verdad? Si el tiempo
de repente no se optimizó, no se cumplió, no se estuvo a hora, no se respetaron los horarios, entonces puedo poner que fue pobre, ¿sí? Como ustedes ven, no puedo marcar más de un ítem. O puedo marcar excelente, o bueno, o pobre, ¿sí? Las actividades propuestas, la misma cosa, materiales entregados, respuesta a las dudas y respeto por opiniones divergentes. Y aquí hay un ítem donde ustedes pueden explayarse todo lo que quieran, donde hay una recomendación de mejora para próximas versiones de un curso similar. Todo lo que ustedes crean que se puede mejorar en el aspecto didáctico, no administrativo, didáctico, que se mejoren los ejemplos, que se pongan más ejemplos, que se apunte a cosas más innovadoras, que se dé más tiempo para las actividades, que se fomenten los trabajos en grupo, porque por una cuestión de tiempo acá vimos que hubo mucha actividad individual. Bueno, todo lo que ustedes consideren acá que puede mejorarse, pueden escribirlo, no tiene límites lo que ustedes vayan a escribir, entonces inclusive pueden poner respecto al módulo, tanto creo que se podría mejorar en tal cosa, en tal cosa, en tal cosa. Respecto al módulo de multimedios didácticos, recomiendo Respecto al módulo de evaluación, recomiendo tal cosa. Inclusive pueden hacer acá por módulo, va a ser bastante fácil, útil, ¿sí? Bien, entonces esto es una, digamos, actividad muy importante porque va a permitir mejorar la calidad del desempeño del docente de esa manera. Bien, ¿alguna pregunta sobre esta actividad? Me gustaría que todos puedan responder. No voy a mirar yo quién respondió qué, solamente voy a ver quién respondió para proceder al cierre. O sea, sí es obligatorio que entren y den alguna opinión para poder cerrar esto. ¿Sí? No hace falta que sea ahora mismo, pero voy a hacer match con la entrega de las dos tareas y las personas que respondieron o no. Ustedes saben que en el listado yo puedo ver quién respondió a qué hora, pero no voy a estar mirando la respuesta. Las respuestas para mí van a quedar archivados y en algún momento voy a analizarlo con la coordinación de este curso para ir trabajando el tema de la calidad. Entonces, en este caso en particular, me gustaría que así arrieroporte, como se dice, cara a cara, por ahí si quieren acompañarme con sus cámaras, que sería muy bueno mirando estos ítems que puedan decir a viva voz algunas cuestiones donde ustedes se sientan con necesidad de hablar o algo que les gustó demasiado o algo que no les convenció tanto, pero me gustaría conversar un poco con ustedes para que quede grabado sobre todo la opinión de alguno de estos puntos, cualquiera de ellos, no importa el orden, pero me gustaría escucharles. Hoy quiero invertir un poco el tema de emisor y receptor y escucharles para ver qué piensan de todo esto que estamos hablando ahora, ya de la evaluación, de la evaluación, de la evaluación de nuestros módulos. Me gustaría realmente escucharles. Yo quiero que ustedes mismos hagan ese ejercicio de reflexión y puedan pensar las ventajas, las desventajas, las cosas positivas, las que no fueron positivas, y replantearse cómo podemos hacer para en un futuro ir mejorando. Entonces, me gustaría escucharles para no tener que estar así, fulano de tal, mengano de tal, lo que puedo hacer también, pero me gustaría que sea algo espontáneo, para no ser tan dedocrático. Pueden inspirarse en los ítems de esta evaluación y decir, bueno, en cuanto a los materiales, me gustó, no me gustó, me confundió mucho, no entendí nada.
¿Qué les parece? Profe, Sí, a mí me confundió un poquitito la guía del trabajo número 9. Te diste cuenta porque te escribí. sí, sí, sí. Eh, a mi criterio, o sea, a mí se me prestó como para entender de diversas formas, por eso es que te consulté en 2 ocasiones luego, Ujú, porque yo primero entendí una forma, luego consulté con un compañero entendiéndose de otra forma y la tercera fue la vencida. Gracias a tu aclaración ahí recién pude hacer en base a lo que estaba solicitando, pero en la guía no, para mí fue un poco más confuso esta ujú, vuelta ujú. y me costó Ok. un poquito más hacer esta vuelta, el segundo trabajo. Los demás sí, súper bien, sin ningún problema, pero en esta ocasión sí me, me confundió un poco. Ujú. Perfecto. Gracias, gracias. Eso va a servir también para ajustar mejor la guía impresa, en este caso, o sea, la guía didáctica. Quizá necesita un poco de desambiguación para ser más precisos. Vamos a mirar eso, María Pía. Muchas gracias. ¿Alguien más? Profe, Sí, Mónica. en cuanto al dominio del tema que imparte, me parece que estuvo mucho más que excelente. Gracias. Sí, usted siempre estuvo aclarando las dudas, así que pienso que a mí al menos me llegó como las charlas, Ujú. entendí todo, ¿verdad? Muy claras sus apreciaciones, así que en cuanto a eso, súper bien. Y felicidades, profe, muy contenta de poder. Felicidades que van a tener la especialización. Gracias, Mónica. Gracias. Felicidades a usted porque es un buenísimo profesor, como dice el profesor Milson. Se nota que tiene actitud y aptitud. Ok, muchas gracias, profe. Gracias, gracias. Lucy. Sí, profesor, yo también quiero agradecerle a usted por su gran capacidad como docente de nivel superior para mí. En un principio, los inconvenientes que tuve son solamente míos porque es algo nuevo para mí, ¿verdad? Pero con el correr de los tiempos fui hilando también y me gustó muchísimo. Me sigue gustando, digo, porque y me voy a seguir capacitando porque es algo que queda para usar y en el futuro vamos a seguir mejorando, vamos a usar esta tecnología Ujú. y muchas felicidades para usted porque es una persona muy dedicada y muy profesional. Muchísimas gracias, Lucy. Gracias, profesor. Y quiero destacar esto que vos decís, que se notó que si bien hay una heterogeneidad en el manejo de la tecnología, la garra que le pusieron para poder hacer todo y por más que no entendían y por más que les era difícil, preguntaban y yo realmente les quiero felicitar por eso, porque se notó que le pusieron todo el empeño en un horario dificilísimo y en el peor momento del año, ¿verdad? Donde todos encima, así que yo realmente tengo que reconocerles eso, porque supongo que así como a mí me fue muy pesado, yo sé que a ustedes también le habrá resultado sumamente pesado. Muchísimas gracias, Lucy. Junior. Sí, yo justamente quería hablar respecto a los recursos tecnológicos, porque la verdad que muchas veces como docentes nos cerramos en tipo, hay muchos docentes que son de la vieja escuela, como se dice, y se aferran no quieren, no quieren avanzar, no quieren, se resisten al cambio, ¿verdad? Ujú, Y justamente tanto en tu módulo como en los demás tipo, aprendemos a convivir más con la tecnología, a utilizar, sacarle el máximo provecho. Eso es algo que yo destaco muchísimo de este curso en sí, la verdad, porque aprendí cómo usar correctamente tanto Forms como las otras plataformas de inteligencia artificial. Y la ujú, verdad que si uno sabe aprovechar eso, es una herramienta excelente para toda la vida prácticamente. ujú. Exacto. Y depende mucho de la curiosidad también, Junior. Eso me doy cuenta que son muy proactivos y curiosos y eso eso es todo. Esa es
mejor actitud posible. Muchas gracias, Luz. Sí, profesor, no quiero ser repetitiva, pero sí, gracias por todas sus enseñanzas, todas estas herramientas que hemos aprendido, la verdad que excelente. Eh, el formulario, los quiz que hicimos con el otro profesor también. Estamos a la vanguardia y gracias a ustedes. Eh, muy contenta con la clase. Sí, hay que afinar un poquito de repente el tema de la guía. Nos llevaba a lo mejor hacia varios elementos que a veces la plantilla o reflejaba mejor o no reflejaba algunos ítems, pero muy poco que afinar en realidad. Ujú, Nada que corregir, sino que solo afinar. ujú. Perfecto, perfecto, buenísimo. Ok, gracias, Luz. ¿Alguien más? Este es el momento de hacer una reflexión, porque realmente el esfuerzo que ustedes hicieron es un esfuerzo enorme. Y yo quiero que ustedes se escuchen y se den cuenta que hicieron un curso que prácticamente lleva 10 meses en 3 meses. Y obviamente todas las actividades se multiplicaron por 3, la carga horaria por 3, la dedicación por 3. Y eso no cualquiera lo hace, eso tienen que llevar como un orgullo, ¿verdad? Porque dice mucho, yo recuerdo que muy conmovido por alguien que inclusive estaba en otro país, ¿verdad? Y se estaba comunicando, no sé si continúa con nosotros, con una persona que estaba en horario que la persona para quien trabaja estaba ya durmiendo y esa persona estaba conectada con nosotros siguiendo la clase. Y ese tipo de cosas realmente es la primera vez que me pasa a mí como docente y me tocó muchísimo, el corazón me tocó de una manera tan fuerte porque me llena de alegría las ganas que demuestran de querer ser mejores, de querer estudiar más allá de las limitaciones de tiempo, seguramente de dinero, porque probablemente haya personas a quien les cueste bastante poder pagar y sobre todo el tema de las actividades. Entonces, mi reconocimiento en ese sentido es pleno y es la primera vez que estoy con un grupo así, en una situación así. Entonces, para mí también es bastante especial. Me costó un poquitito seguir el hilo, sobre todo el tema de lo que ustedes vieron, ¿verdad? De la parte escrita y tratar de que todo coincida. Yo creo que ya después de esta experiencia va a ser un poco más fácil viendo en dónde está nuestro talón de Aquiles, ir mejorando ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, eh, tratamos de que las evaluaciones sean evaluaciones prácticas. Tratamos de no hacer énfasis simplemente en la parte cognitiva y bueno, esperamos que eso se haya notado, ¿verdad? De que tratamos de salirnos un poquitito del corsé de lo cognitivo. Sí, Fátima, Sí, buenas, profe. ¿qué tal? Nada, agradecerle a usted también la paciencia, a los compañeros también. Aquí, por ejemplo, yo son a 1:15 de la madrugada y eh, la verdad que es bastante difícil por el tema de horario, Ujú, pero a mí me entusiasma mucho y aprendí muchísimo con cada uno de ustedes. Sé que a veces usted llamaba mi nombre también para que yo pueda compartir la clase, pero no podía hablar, sí, no podía hablar nada más, profe. Y, perfecto, Fátima. pero estaba presente, escuchando, viendo la clase cuando podía al día siguiente. Ujú. Y nada, agradecerle mucho por todo lo aprendido y y a los compañeros también mucha fuerza para todos. Gracias, profesor. Gracias a vos por tu esfuerzo y por tu dedicación, Fátima. Realmente yo estoy súper conmovido y no sé, realmente esta experiencia con ustedes me enamora más, porque a mí demasiado me gusta lo que hago y cada vez me gusta más. Eso es lo que realmente me entusiasma más
está ese compromiso de ir mejorando, y cuando planteamos situaciones así de que ustedes puedan conversar, hablar, es muy importante que tomen ese rol protagónico, que tomen ese rol de cuestionar dentro del respeto, disentir, que puedan discutir, que puedan explicar cuando no están de acuerdo con algo, y no tengan miedo de hablar, porque el, digamos, nivel que ustedes tienen del análisis de una situación no solo les va a ayudar a ustedes a poder identificar hasta dónde llegaron, porque esa es una cosa que muchas veces nosotros estamos tan ocupados en llegar, y no apreciamos el viaje, no apreciamos todo ese trayecto y todas las cosas que durante el camino aprendimos, y tenemos que permitirnos hacer eso y estar contentos con nosotros y felicitarnos y ser felices con hacer cada lograr cada módulo que ustedes fueron cerrando. Entonces les fue acercando a este momento en donde no todos pudieron llegar y llegaron ustedes, ¿verdad? Y yo estoy seguro de que esto les va a permitir nuevas oportunidades, no solo laborales, sino acá habrán conocido gente, habrán conocido profesionales que a ustedes les va a permitir acrecentar, aumentar las oportunidades en todo sentido. Yo creo que todos crecimos como personas, nos escuchamos, nos respetamos. Quiero destacar el nivel de debate, el nivel de conocimiento. Realmente fue muy difícil poder estar a la altura, porque se nota que son personas demasiado preparadas, muy críticas en el buen sentido de la palabra. Y dentro de esa diferencia, quiero destacar el enorme respeto que tuvieron no solo para conmigo, sino entre compañeros. Tuvieron situaciones en donde de repente uno no estaba de acuerdo con lo que el compañero opinaba, y lo manejaron con toda altura, con total respeto, y realmente eso no se consigue en todos los lugares. No es una condición que de por sí existe, sino que tiene que ver con la riqueza del grupo humano. Entonces, eso quiero destacar, que me he sentido muy cómodo trabajando con ustedes, con muchas ganas, y yo sé que ustedes sienten el mismo cansancio físico y mental. Entonces no hago más que admirarles, porque realmente hacemos esto porque nos gusta, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido, les quiero agradecer su tiempo, su paciencia, pedirles disculpas por ahí para algunas situaciones que quizá ya no pudimos por una cuestión más que nada de tiempo, digo yo, porque las ganas siempre estuvieron de parte de la coordinación, de parte de la dirección de posgrado, el profe Felipe, que fue el ideólogo de todo esto, y de las autoridades de la facultad también, que tuvieron la idea de poder presentar esto. Yo creo que este curso va a sentar un precedente muy positivo para poder ir ofreciendo otras oportunidades de capacitación híbridas, ¿verdad? Porque yo me doy cuenta que este formato en donde de repente quizás si uno no alcanza a llegar por su trabajo, puede mirar el video y puede hacer las actividades y mezclar esa presencialidad con la virtualidad. Yo creo que es el camino para poder dar las respuestas, sobre todo a las personas que tienen muchas actividades. Y bueno, entonces yo quisiera, para ir cerrando, dejarles una ponencia. Alodia, gracias por por tu mensaje. Quisiera dejarles una ponencia que estuve compartiendo en el doctorado de educación, ya que están diciendo que quieren capacitarse más, que es cortita, es de 20 minutitos, justamente hablando de innovación docente con herramientas de inteligencia artificial. Entonces, de mi parte, quisiera liberarles media horita antes, si no están en desacuerdo, y esto se va a quedar grabando, ¿verdad? Como para llegar hasta las 10, una charla
sobre innovación docente con inteligencia artificial. Hay algunas cosas que ustedes ya conocen, pero me gustaría que eso quede grabado acá y que ustedes puedan participar, sobre todo las personas que no pudieron estar. Entonces, de mi parte es todo. Espero sus trabajos hasta el domingo y los que quieran pueden editar y volver a alzar, ¿sí? Entonces, aquí yo quiero que me vayan diciendo si es que se escucha el audio, porque ese generalmente suele ser el tema, ¿verdad? Si se escucha el audio de la presentación y con eso les voy dejando. Otra vez. No se escucha todavía, profe. ¿Se escucha? No, No se profe. escucha, profesor. No, Ok. profe, no se escucha. No sale el audio. ¿No? Vamos a intentar entonces de otra manera. Profe, ¿te puedo hacer una consulta mientras? ¿Ahí? No. 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 No, profe, no se escucha. Ahí no, tampoco. No, profe. Bueno, Lastimosamente no se escucha, profe. bueno. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Yo les voy a poner con este video, le voy a pegar esta presentación y ve la persona que necesite, ¿sí? Entonces, terminamos acá y el día de mañana ya va a estar disponible eso. ¿Les parece bien? Súper bien, profe. Sí, Gracias. profesor. Bueno, bueno. Yo tuve la oportunidad de ver, pero estuvo excelente, profesor, como Escribiendo la historia en realidad en las aulas y en los grupos de trabajo. Entonces, en este sentido, yo también voy a pedir las disculpas del caso. No soy un experto en inteligencia artificial, pero lo que quiero hoy mostrar es lo que he aplicado en el área tanto del aula, ¿verdad? De la búsqueda de información científica con los alumnos y con colegas. Y sobre todo voy a seguir un poquitito la línea de la profe Violeta para mostrar cómo podemos hacer para curar el contenido cuando hacemos una búsqueda. Entonces, a partir de ahí y mostrar algunos pequeños prompts que caseramente hemos desarrollado en las investigaciones sociales. Por ahí eso pueda responder algunas de las preguntas que estuvieron haciendo las personas en el Facebook, a quien también extiendo mis saludos. Y bueno, ya nomás voy a estar empezando a presentar mi pantalla. Y decir lo siguiente, en base a la experiencia, un poquitito, es que fundamentalmente un área muy importante, tanto para los docentes como para los investigadores, es que la inteligencia artificial nos puede ayudar en la búsqueda y curación de contenido.
Y esto quería mostrarles. Bueno, yo por ejemplo estuve trabajando con un modelo LMS que se llama Claude y justamente le pregunté esto. Le dije, ¿cuáles son algunos pasos que el docente puede realizar para poder realizar una búsqueda? Y entonces me describió, fíjate, en 5 pasos, me describió cuáles son eh, algunos digamos, ítems a tener en cuenta, ¿verdad? Trabajar con palabras clave, identificar fuentes académicas, utilizar obviamente los repositorios que son indexados, realizar búsquedas combinando varios términos de búsqueda con los operadores booleanos, ¿verdad? Filtrar por fecha de publicación, revisar procedencia, ¿sí? Curaduría de contenido, la misma cosa. Aquí, sin embargo, ya me dijo que empieza a trabajar con los gestores bibliográficos. Los más conocidos generalmente son Mendeley, Zotero, EndNote y hay otros. Y a partir de ahí, entonces, nosotros podemos ir interactuando, ¿sí? Esto nos va a permitir analizar la calidad del contenido y, sobre todo, contrastar los resultados. Y acá ya quiero empezar a mostrar, ya quiero irme a lo práctico, que creo que un poco es la idea. Miren, algo tan básico como es el Google Scholar ya tiene mucho de inteligencia artificial. Y voy a mostrar una herramienta que quizá muchos de nosotros no conocíamos. Y sobre todo en aquellos casos en donde cuando yo estoy realizando una investigación en un área muy nueva, entonces me puede permitir buscar información que sea similar, teniendo en cuenta que no se tiene digamos, la cantidad suficiente. Hay veces que nuestras investigaciones nos piden que tengamos por lo menos 20, 25, 30 bibliografías. Y acá yo puse un ejemplo. Yo busqué investigaciones con inteligencia artificial en el título de los documentos y solamente encuentro 9. Fíjense que esta es muy poca cantidad de bibliografía. Entonces aquí yo tengo una herramienta dentro de los resultados que se llama artículos relacionados, que si yo llego a abrir voy a tener una nueva búsqueda con 100 nuevos resultados, pero en relación a ese artículo que yo abrí. Entonces esto me puede ayudar a ampliar enormemente la cantidad de resultados. Fíjense que yo hice esta búsqueda sobre este artículo que dice inteligencia artificial, propuesta para facilitar el proceso. Entonces abro y me sale un montón de otras publicaciones. En este caso, por ejemplo, tengo en inglés. Y ahora vamos a ver que eso ya no es ningún impedimento porque también la inteligencia artificial nos da acceso a qué es el contenido que tienen esas literaturas, ¿sí? Puedo hacer lo propio con otro, por ejemplo, ciencia, datos e inteligencia artificial. Entonces, en este caso, también puedo entrar en artículos relacionados y fíjense, vuelvo a tener 100 nuevos resultados. En este caso, como era en español, todos los resultados van a ser en español. Ciencia de datos, base de investigaciones cualitativas, aplicación de fenomenología y vamos a ver que eso nos va a ayudar muchísimo. Bien, ahora, ¿qué pasa ya teniendo en cuenta el uso de estas nuevas herramientas generativas, como decían los compañeros? Por ejemplo, esta es una aplicación que se denomina Connected Papers. Si bien es cierto, esto es pagado, yo les voy a mostrar también la versión gratuita, que es otro que hace más o menos lo mismo. Vamos a suponer que hago la misma búsqueda y fíjense cómo yo puedo tener acceso acá a papers, tanto en el idioma que yo haga la búsqueda. Pero lo interesante de Connected Papers es lo siguiente. Miren, acá tengo los resultados. Vamos a ver lo que más a mí me interesó. Vamos a suponer que me interesó mucho este que dice ciencia, datos e inteligencia artificial como apoyo para investigaciones cualitativas. Y entonces accedo a esa, digamos, a esa base, a esa bibliografía y entonces esta aplicación me genera, ¿qué cosa? Me genera un mapa donde puedo ver en el centro mismo, ahí tengo la fuente que yo seleccioné, pero también puedo ver otras fuentes que están interconectadas. Si pueden ver ahí, ¿ven? Y entonces, en la medida que yo vaya cambiando, ustedes vean cómo en el mapa se va identificando las relaciones que están teniendo
con las otras fuentes bibliográficas. Esto es demasiado importante porque yo aquí por la derecha puedo buscar igualmente tanto en Google Scholar como a través del DOI y bajar el PDF si es que está disponible. Pero no queda ahí esto. Miren, también esto es tan importante. Tenemos dos acá opciones. El primero dice trabajos previos. Y entonces fíjense cómo a partir de este mapa que nosotros tenemos construido, que yo quiero que interpretemos de esta forma, en el medio y con un pequeño círculo violeta tenemos la base sobre la cual estamos generando nuestra bibliografía, y a partir de ahí entonces cuanto más oscuro es el orbe de cada una de estas fuentes es más cercano al 2022, y cuanto más claro es más cercano a 1963, que es la fecha más vieja detectada de estos antecedentes. Entonces, si yo le doy trabajos previos, voy a tener todos los artículos anteriores, ¿sí? Los anteriores en una pequeña biblioteca donde yo puedo bajar esto como una biblioteca. Fíjense, yo bajo esto aquí, voy a guardar y puedo ir en mi gestor bibliográfico y directamente, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a importar. ¿Desde dónde? Desde lo que acabo de bajar ahora, ¿sí? Donde yo bajé, acá está, trabajos previos en descarga. Y lo que yo voy a recuperar va a ser toda la literatura. Vamos a mirar un poquitito. Aquí está, trabajos previos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo puedo bajar absolutamente toda la biblioteca de los trabajos previos. No solamente digamos, esa bibliografía base, sino todas las bibliografías identificadas como trabajo previo. Y acá entendamos que cuando yo bajo esto, tengo todos los metadatos ya aquí. ¿Ven? Tengo de cada uno de ellos los metadatos, de forma que yo puedo ir marcando esto con etiquetas y organizando para poder trabajar con mi Word. Entonces, con mi Word, perdón. Entonces también, ¿qué puedo hacer? Puedo fijarme acá con los trabajos derivados. Entonces me va a dar aquellos trabajos, en este caso hay solo dos. Puedo bajar nuevamente como biblioteca, ¿sí? Entonces, trabajos derivados, voy a descargar y nuevamente puedo acceder desde mi Zotero. Entonces importar y voy nuevamente a descargas y acá tengo trabajos derivados y puedo descargar nuevamente en conjunto. ¿Esto para qué me va a servir? Esto me va a servir para ir trabajando los antecedentes, por ejemplo, de mi investigación. La misma cosa, esto está aquí con sus metadatos cargados. Bien, entonces esta es una ventaja enorme. Luego tenemos la versión, digamos, gratis, que es justamente, se llama Research Rabbit, que es exactamente lo mismo, solamente que está todo en inglés, pero nos hace exactamente lo mismo, trabaja igualmente con nuestro Zotero y genera un mapa. Un mapa. Vamos a ver un poquitito. Ahí está. Entonces, fíjate que yo de aquí, por ejemplo, justamente, sí, sí, te escucho. Ujú. No, la verdad. Ok. Bueno, perfecto, perfecto. Ok, ok.
No use internet, porfa. Bueno, prueba de audio ahí entonces. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Estaba mostrando. No entiendo. Sí, perfecto. Bueno, ok, estoy mostrando la alternativa a Connected Papers, ¿verdad? Que es un poco lo gratuito. Aquí yo puedo generar una nueva colección. Voy a poner acá, por ejemplo, prueba de innovación. Le voy a poner un nombre a mi colección para eh, poder compartir. Y voy a hacer esta misma búsqueda que hice en los otros. Le voy a dar agregar papers y puedo hacer una búsqueda nuevamente en todas las áreas o solamente en las áreas biomédicas. En este caso puedo ir marcando aquellas que me interesan, ¿sí? Ahí tengo un pequeño resumen. Puedo ir marcando, marco aquellos que me interesan y una vez que tengo todo esto, lo que yo voy a hacer es seleccionar una sobre la que yo quiero trabajar, por ejemplo, ciencia de datos e inteligencia artificial como apoyo para investigaciones cualitativas. Acá yo tengo el PDF que puedo bajar, pero hay algo muy interesante también que de este lado, si es que esto tuviese, en este caso no tiene todavía citaciones, pero si tuviese citaciones, aquí me va a generar una, digamos, recomendación de otros trabajos similares. Pero para eso tenemos que elegir algún paper que tenga citaciones. Vamos a mirar un poquito a ver si tenemos alguno que tenga citación. Es muy importante, cuanto más citaciones tiene, entonces tenemos la posibilidad de realizar digamos, ese trabajo, ¿sí? Entonces puedo ir yo viendo por aquí. Son todas muy nuevas, entonces estas no tienen todavía. Ahí está. Esta, por ejemplo, sí tiene citaciones, entonces potencialidad de la inteligencia artificial en la educación superior. Y yo quiero ver otros. Tengo 38 trabajos. Imagínense, de un solo paper, acá tengo 38 trabajos que me sugieren. Y ahí tengo nuevamente el mapa y acá tengo las relaciones de cada uno de ellos donde yo puedo ir buscando. A partir de un solo paper, ahora tengo 40 del mismo tema. Esta sería otra de las, digamos, herramientas. Otra herramienta que acaba de salir ahora se llama SciSpace. SciSpace también me permite hacer muchas cosas. Solamente me voy a abocar a lo que es curación de contenido. Yo puedo buscar, al hacer esto, lo que tengo que cuidar es siempre que mi respuesta aquí esté en español. Y cuando hago una búsqueda con los mismos criterios de los operadores booleanos que voy a hacer en cualquier motor de búsqueda científico, fíjate que acá ya me hace como una pequeña introducción. Y esta introducción no es una introducción que va a volver a aparecer si es que se hace esta misma búsqueda, porque ya entendemos que esto es una herramienta que genera esto. Entonces, fíjate, acá hay una pequeña introducción que habla de las investigaciones de inteligencia artificial y en cada tenemos cinco llamadas o 5 citas bibliográficas que corresponden a estas 5 fuentes que están acá. Pero eso no es todo. Fíjense que lo que nosotros aquí podemos hacer es lo siguiente. Nosotros acá en el resultado tenemos el nombre de la fuente, tenemos cuál es el aporte que hace esta fuente, tenemos la conclusión y nosotros acá podemos pedirle qué más queremos ver para comparar. Quiero ver los resultados, quiero ver los métodos que se utilizaron, quiero ver las limitaciones y las contribuciones, ¿sí? Y le voy a dar aplicar. Y fíjense cómo automáticamente esta aplicación lo que hace es un análisis sistemático. Miren un poco, nosotros podemos comparar los métodos de cada una de estas investigaciones, podemos comparar
las limitaciones, y en el caso de que no las tenga, dice NA, que no existe, ¿sí? Entonces esto nos puede ayudar a seleccionar de forma automática. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Mi recomendación siempre, preferir aquellos papers que tengan, yo sé ya que aquí, por ejemplo, este paper me va a hablar de que es un documento en donde se discuten investigación e inteligencia artificial como herramienta de asistencia para analizar células madre. Si yo estoy buscando algo que sea de ciencias sociales, probablemente no me sirva, entonces sigo buscando, ¿sí? Entonces, una vez que yo encuentre eso, voy a agarrar cualquiera porque esto sí es algo que lleva tiempo. Entonces lo que voy a hacer, voy a seleccionar mi búsqueda y acá yo tengo, una vez adentro, puedo directamente cargar digamos, al gestor bibliográfico. Por ejemplo, puedo copiar ya el DOI, voy aquí y cargo, y a través del DOI ya se recupera absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo. Fíjense, se recupera los metadatos aquí. Si ustedes hacen doble clic, van a entrar nuevamente a la investigación. Entonces, con todos los datos ahí, ¿sí? Entonces, esto es algo sumamente útil que me puede ayudar a poder seleccionar. Bueno, vamos rápido porque tenemos poquito tiempo. Esto en curación de contenidos, elaboración de materiales didácticos, puedo discutir de acuerdo a ciertos contenidos con la inteligencia artificial para que me dé ideas. Lo que decía la profe Violeta, no es que me va a dar la única idea precisa, me va a tirar como una tormenta de ideas que yo voy a hacer con un colega que es especialista en el área. Apoyos en cuanto a los momentos didácticos, por ejemplo, para la introducción, proponer ideas, videos integrativos, juegos temáticos para el desarrollo, sugerir algunos proyectos y para la evaluación algunas actividades evaluativas. Para gamificación en el aula también. También que yo puedo hacer análisis documentales. Fíjense lo que hicimos a partir de un PDF, y esto yo les quiero mostrar que yo hice con Claude. A partir de un PDF le alimenté a Claude con un PDF. Miren, aquí, y le dije que me ayude a desarrollar ciertos criterios para apoyo dentro de mi aula virtual. Y él me tiró algunos criterios que tengo que tener en cuenta para seleccionar. Y me dijo relevancia, precisión, tipo de documento, derecho de autor, calidad instruccional y longitud. Entonces yo hice este cuadrito que está acá y le llamé análisis documental. ¿Qué es lo que yo hice en este análisis documental? Alcé dos documentos al azar, documento 1 y documento 2, y le pedí que analice esos dos documentos. ¿En base a qué? En base a estos criterios. En base a estos criterios que están acá. Y le pedí que me diga, acá entonces él me hizo un análisis de cada uno de los documentos. El documento 1 en cuanto a idoneidad y el documento 2. En cuanto a actualidad, el documento 1 y el documento 2. Y al final, ¿qué le dije? Le dije que me califique cada criterio de 1 al 5 y que me diga cuál es el documento que más se acerca a lo que yo necesito para dar mi clase. Y miren lo que me hizo. Para cada criterio, ahí calificó cada documento y me dijo, he asignado las calificaciones considerando los aspectos basados en mi análisis anterior. Se puede ver que la mayoría de los criterios, el documento 2 tiene una puntuación más alta. Ambos tienen buena actualidad, precisión, derecho de extensión, pero el 2 parece más adecuado, ¿sí? Entonces, ¿qué yo hice? Analicé un documento, ¿ok? ¿Qué más puedo hacer? Análisis situacionales. ¿Qué yo hice ahora? Tomé un diagnóstico comunitario que desarrollamos con el profesor Fabio Pacuá dentro de el Bañado Sur, donde se hicieron muchos talleres y donde se hicieron muchas entrevistas. Y este informe, yo le dije, mira, este es el informe, y le pedí que me dé algunas posibles intervenciones como proyectos o leyes de protección social o investigaciones que se pueda hacer en base a este diagnóstico comunitario. Y entonces acá me propone para proyectos sociales, por ejemplo, capacitación laboral para mujeres, porque es la Casa de la Mujer, justamente por eso va mucho a hacer lo que es género, violencia, etcétera, etcétera. Acá tengo, por ejemplo, para legislación y acá tengo para investigaciones. Entonces,
ahí le dije, voy a elegir un tema de investigación, elijo evaluar los efectos proyectos socioproductivos de la autonomía en las mujeres. Y te voy a alzar 2 papers, ¿sí? Y vos me vas a decir cuál de los papers me es más útil para desarrollar esta investigación. Y entonces me analizó los 3 documentos a partir de, porque también analizó ahí el diagnóstico y me dijo que el documento Montana Ingrid 2000 no tiene mayor relación, o sea que no use ese porque ahí no me da nada y realmente es así. Esta es algo que yo de propósito puse de otra área temática y realmente acá encontró que ese documento no vaya a usar, ¿verdad? Me propone eso. Y bueno, por ejemplo, también estuve preguntándole cómo podemos hacer una investigación-acción participativa, ¿sí? Y a partir de aquí ya fuimos generando un poco algunos prompts. Entonces, me dice algunos ejemplos de cómo generar un buen prompt, ¿sí? Para poder desarrollar la fundamentación, los objetivos, la metodología y sobre todo a ver un poquitito. Bueno, esto también en aula. Esto es un prompt de aula. Cómo poder desarrollar un diseño curricular. Donde hay un corchete, yo voy a ir cargando y en base a eso entonces desarrollé, por ejemplo, esto, ¿sí? Entonces le digo qué rol va a cumplir. Docente responsable de la elaboración de un programa de estudio en la materia de metodología de investigación universitaria en psicología comunitaria, en qué contexto lo voy a hacer, estudiantes de último año de la carrera de psicología, y le doy la tarea, diseñar un programa de estudio en formato APA, que esté distribuido en módulos, mi público objetivo, formato de salida. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que yo voy a hacer en este caso, para hacer acá en vivo y en directo, entonces lo que voy a hacer, voy a copiar este prompt y voy a aplicar directamente, por ejemplo, en Claude. Entonces en Claude, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a salir a un chat nuevo y voy a aplicar ese prompt y el resultado que obtengo es algo muy interesante en el sentido de que, como decía la profe Violeta, esto me ayuda a estructurar. O sea, esto es, digamos, la base sobre lo cual mi inteligencia y mi experiencia me va a ayudar a mejorar mucho más esta propuesta que hace la inteligencia artificial. No podemos copiar y pegar. Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar con la inteligencia artificial para que nos ayude a, digamos, mejorar mucho más lo que podríamos haber presentado si solamente nosotros íbamos a trabajar. Ahí fíjense que me está dando todo como le pedí, me da los objetivos, me da los temas y subtemas por unidades, me sugiere metodologías, me sugiere algunos indicadores de participación y también algunas bibliografías que justamente yo le había pedido que me sugiera algunos. Obviamente yo esto me tengo que ir a hacer una búsqueda dentro de lo que son las bibliotecas indexadas, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué otro prompt? Acá tengo un prompt para desarrollar un módulo. No lo voy a hacer, pero es más o menos igual. Y acá, por ejemplo, si yo quiero desarrollar una rúbrica, la misma cosa. Voy a habilitar uno nuevo y acá yo le voy a proponer que se comporte como un docente especialista en evaluación y voy a pedirle una rúbrica para en este caso acá yo dije exposición oral, pero puedo hacer, por ejemplo, para un proyecto de innovación para estudiantes, ¿sí? Y le voy a pedir que tenga 5 columnas. En la primera columna que estén los criterios, las 4 columnas siguientes va a describir el nivel de logro y le voy diciendo qué va a tener en cada columna. ¿Qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener una rúbrica personalizada, ¿sí? Entonces, justamente ahí ya estoy teniendo mi rúbrica personalizada. Acá tengo los criterios, tengo digamos, la escala y cada uno de los criterios con su descripción, ¿sí? Entonces yo esto obviamente puedo usar justamente para poder entrar a trabajar dentro de mis, ¿cómo se dice esto? Dentro de la plataforma o también de forma presencial, ¿por qué no?
Bien. Bueno, después, a ver un poquitito, también para diagnósticos situacionales, eso ya estuve mostrando. Acá tengo algunos prompts, por ejemplo, para intervenciones, ¿sí? Le pedí que desarrollemos juntos cómo puedo hacer un prompt para sugerir intervenciones en el área, y entonces él me dio el esqueleto. Lo lindo de estos modelos es que yo también le puedo preguntar, ¿cómo puedo preguntarte? O dado la pregunta que te hice, quiero que me digas qué más puedo preguntarte. Y esto es lo que me hizo él. Me dio el esqueleto del prompt. Entonces, yo completo dónde están los, ¿cómo se dice esto? Los corchetes. Basado en el diagnóstico situacional de la casa de la mujer, ¿cuáles serían las 3 principales problemáticas? Según el diagnóstico situacional, insertar el lugar, la tasa. El diagnóstico, entonces, de tal cosa evidencia una mayor necesidad de, y ahí ponemos qué es lo que encontramos de la comunidad y le pedimos, por ejemplo, diseña un proyecto para implementar, y ahí insertamos un servicio, por ejemplo, una unidad de salud mental, un servicio de atención a la familia, considerando actores clave a involucrar. Entonces, cada uno de estos son prompts que él me sugiere para intervenciones en el área de salud mental comunitaria. O sea, yo puedo trabajar con la propia inteligencia artificial para generar prompts, que es la base, como ustedes ya escucharon. Cuanto más específico y mejor trabajado estén los prompts, mejor va a ser el resultado que vamos a obtener. Este, por ejemplo, sería un prompt para desarrollar propuestas de investigación. Dado el diagnóstico situacional de que indican altos niveles de, porque esto te va a decir ahí el análisis, entonces le pido propon una investigación cuantitativa para analizar las causas de este problema en la población de, en este caso puede ser por ejemplo mujeres mayores de 18 años o mujeres en todas las edades. Esto sería un prompt para generar un modelo de investigación, ¿sí? También nos ha dado muy buen resultado hacer un cuadro, por ejemplo, dado la propuesta, esto yo quería hacerlo ahora, pero parece que ya me excedí en la cantidad de prompts que puedo pedirle hoy a Claude. Yo le quería pedir que elabore conmigo una propuesta de investigación. Y fíjense, en base a esta temática que estamos trabajando, porque eso es muy importante también entender que esto recuerda los archivos con que le alimentamos. Entonces, fíjense, en base a esto que ya estuvimos trabajando acá arriba, le pedí que me haga una propuesta de investigación. Acá me da la pregunta de investigación, porque le pedí pregunta de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos, las variables, ¿sí? Y también las conceptualizaciones de las variables y una pequeña bibliografía. Y en base a esto, vamos a ver si me da esto, le voy a pedir también que en base a esa propuesta que hizo, hagamos una operacionalización de variables, ¿sí? Obviamente voy a tomar todas las variables que dice y no, porque yo voy a tener que ver si los objetivos se ajustan a las líneas de investigación de la institución. Voy a tener que ver si las variables van a ser variables que se va a poder medir y que voy a tener el tiempo y los recursos para hacerlo. Entonces fíjense, en este caso, una vez que yo elijo las variables, directamente ya puedo también hacer mi propia operacionalización de variables, estableciendo, porque yo le pedí en el prompt que me diga las dimensiones, variables, tipo de variables, y inclusive que me diga un instrumento, que me recomiende un instrumento para poder medir esas variables. O sea, hasta eso más le puedo pedir, y me dice acá hasta la escala de medición que voy a tener. Entonces, todo esto podemos conseguir para trabajar en aula, podemos trabajar proyectos, podemos trabajar investigaciones, y lo más lindo de todo es que podemos mezclar. Cuando estamos haciendo, por ejemplo, nuestro proyecto didáctico, podemos pedirle, le podemos alzar nuestra guía didáctica y decirle, sugerime algunas actividades para poder trabajar esta guía, y mezcla diferentes tipos de estrategias. Yo le puedo pedir ahí que mezcle, por ejemplo, estrategias de tipo de aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos,
y algunas estrategias didácticas como el Flipped Classroom, etcétera, etcétera, y él me va a ir dando la sugerencia. Entonces, realmente el campo que nosotros tenemos como docente es un campo amplísimo. Cuanto más practiquemos en escribir los prompts, vamos a tener mejor incorporada la manera de poder hacerlo de forma correcta, porque mucho depende la forma como nosotros planteemos esto para que el resultado sea correcto. Digamos, el error más grande que estamos cometiendo en general es preguntarle a las inteligencias artificiales cómo lo haríamos con Google. Acordémonos que tenemos que ceñir a un ambiente, ceñir a un área específica para justamente evitar lo más posible las alucinaciones. Y sobre todo trabajar para que, como decía el compañero que me antecedió, el profesor Danilo, nos ayuden estas herramientas a pensar mejor. Entonces, hoy en vez de perder tiempo buscando y desesperándome, eso yo ya voy a tener todo. Ahora voy a tener más tiempo para leer más. Voy a tener tiempo para comparar más. Y obviamente el resultado va a ser mucho más rico y va a ser mucho más eficiente. O sea, lo que me va a ayudar simplemente no es a reemplazar mi pensamiento, sino a que el resultado de mi trabajo sea muchísimo más útil y sobre todo a rendir mucho más en mucho menos tiempo. Perfecto. Sí, bueno, acá tenemos que entender también que los modelos, por más que sean pagados, tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, el que yo estoy usando ahora solamente permite cargar hasta 5 documentos por vez. Entonces ahora vieron que llegué ya al límite de prompts el día de hoy, porque justamente hoy estuve mirando un poco más como para poder tirar los ejemplos. Entonces probablemente lo que vamos a tener que ir haciendo es partiendo por áreas, o sí, por áreas. Entonces vamos haciendo ese análisis documental por área temática y después podemos juntar los resultados de los análisis para que vuelva a ser un análisis general. Entonces probablemente lo que vamos a necesitar es tener muy bien entendido el modelo de investigación que vamos a tener y sobre todo cuáles van a ser las unidades de análisis que voy a utilizar, y a partir de ahí entonces puedo proponer hacer esto de ir comparando con otros documentos o ir comparando los datos entre sí, porque yo estimo, todavía no lo hice, pero estimo que también vamos a poder hacer análisis del discurso, sobre todo nosotros que hacemos investigaciones cualitativas, ¿verdad? Donde tenemos grandes volúmenes de entrevistas que tenemos que analizar, y muchas veces ese análisis cualitativo todavía en mi caso está por verse cómo esto puede apoyar, pero sí, obviamente digamos, el tiempo que antes insumíamos en poder comparar entre variables y en poder sobre todo buscar bibliografía pertinente con la cual hacer la contrastación en una investigación, que es lo que nosotros le llamamos la discusión, vamos a ganar muchísimo tiempo, porque ese dato que nosotros vamos a sacar de la investigación, demasiado pronto vamos a encontrar con qué contrastarlo, porque la inteligencia artificial me va a ayudar a buscar mucho más fácil, a encontrar mucho más fácilmente bibliografía pertinente para hacer esa comparación en las discusiones.